Agradecemos la invitación a la Academia Nacional de Medicina por esta oportunidad de estar con ustedes y presentar este tema que en particular nos apasiona. Quisiera, antes de empezar con la temática, invitarlos a reflexionar por qué estamos el día de hoy reunidos frente a una computadora en probablemente nuestra casa, en nuestra oficina, y no en un auditorio. Esencialmente son dos circunstancias. Una que no tiene que ver con nosotros y que se llama COVID, que fue una catástrofe mundial que modificó nuestras costumbres, nuestros usos, nuestra actividad. Pero la otra es una maravilla tecnológica que nos permite una plataforma como esta, en donde la comunicación es totalmente diferente a la que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres. Nosotros mismos hace unos pocos años. Eso habla de una evolución. Estamos aquí, en otras palabras, por un proceso de adaptación de nuestra comunidad, de nuestro mundo, a una evolución. Lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy es cómo sucede esa evolución y esa adaptación en una escuela de cirugía como la nuestra, y se llama conceptos o determinantes que disruptan. Hace muchos años Darwin comentaba que las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor a sus entornos, a sus ambientes, a sus cambios. Estos cambios, cuando son de manera significativa, les llamamos cambios disruptivos y se generan en ambientes que permiten que evolucione una práctica, una actividad o una especie. La palabra disruptivo se utiliza como adjetivo para una ruptura brusca, pero el concepto de innovación disruptiva se refiere a un cambio determinante. Para que ocurra, es fundamental un análisis objetivo y crítico. En nuestro servicio, y vamos a poner este ejemplo, hay algunas situaciones que han cambiado nuestra práctica quirúrgica a lo largo del tiempo, de los años, y hoy vamos a presentar 4 ejemplos muy claros. El de cirugía laparoscópica, presentado por nuestro jefe de servicio de cirugía general. El del tercer espacio, cirugía de tercer espacio, presentado por nuestro director de división de cirugía. Y el de vías biliares, presentado por nuestro jefe de la clínica de hígado y páncreas. Empiezo con el reflujo gastroesofágico, como un ejercicio de cómo se ha modificado nuestra práctica quirúrgica en un campo determinado de la cirugía. Primero, para provocar un cambio disruptivo que puede ser provocado en forma intencionada o puede ser sufrido en una forma totalmente autónoma a nosotros. El COVID es un cambio disruptivo que no nos preguntó, que posiblemente no fue planeado. Algunas gentes creen que sí, pero nos afectó totalmente. Pero podemos generar cambios disruptivos que sean provocados, que sean planeados. Para eso necesitamos entender perfectamente en dónde queremos aplicar ese cambio disruptivo. El reflujo gastroesofágico es un padecimiento que tiene 2 caras. Una que es el mecanismo fisiológico, sin el cual el individuo, el paciente, se siente muy mal.
Si nosotros evitamos el mecanismo fisiológico que permite una regulación gastrointestinal, nos sentimos muy mal. Nuestra calidad de vida va a ser pobre, pero también puede llegar a grados de provocar enfermedad y entonces tenemos la esofagitis, estenosis, el Barrett o el adenocarcinoma, que están ilustrados en estas diapositivas. El reflujo gastroesofágico tiene una sola causa, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, y tiene muchos factores. Nosotros podemos incidir en la causa o en los factores. Necesitamos entender que no todos los reflujos gastroesofágicos son lo mismo. Hay grados y hay tipos de reflujo. Lo podemos nosotros clasificar mediante endoscopía, manometría y pHimetría. Tenemos que entender que el tratamiento médico no resuelve la causa. La incompetencia del esfínter esofágico inferior es muy poco afectada por el medicamento. Que el ácido no es igual que el reflujo. Hay reflujos no ácidos y reflujos mixtos, y que el costo de los medicamentos a largo plazo en sociedades como la nuestra es prohibitivo. Tenemos que entender que detrás del tratamiento médico permanente del reflujo gastroesofágico hay un interés monetario franco. Hay un gasto de bolsillo de paciente importante. Y tenemos que entender que este medicamento puede tener efectos indeseables publicados perfectamente en la literatura durante largos años. ¿Qué pasa con el tratamiento quirúrgico? Bueno, el tratamiento quirúrgico, si ustedes ven esta gráfica, se ha comportado año con año en forma diferente desde mediados del siglo pasado, en donde empiezan los esfuerzos o las técnicas antirreflujo por parte de muchos cirujanos y que llegan a un pico máximo a mediados de los 70s y luego empiezan a avanzar o a disminuir conforme se tiene a la mano medicamentos antiácidos, evidentemente porque era mejor opción que la cirugía. Estos son los cirujanos que se dedicaron a la cirugía antirreflujo. Todos ustedes recordarán al mexicano Warner en el Instituto de la Raza, en el IMSS, que publicó una técnica parcial, funduplicatura parcial tipo Warner, pero esencialmente en el gremio quirúrgico, la técnica que prevalece y prevaleció contra todas fue el Nissen. Curiosamente, no es un procedimiento programado para reflujo, sino es un procedimiento adaptado para reflujo. El mismo Nissen publicado es modificado inmediatamente, muy pocos años después, por su alumno Rossetti, debido a que no tenía los resultados deseados. Y luego Donahue, que publica el floppy Nissen, que finalmente es la técnica con mayor o menor detalle la que prevalece en el mundo como cirugía antirreflujo. Prácticamente el Nissen es sinónimo de cirugía antirreflujo. ¿Qué pasa cuando llega la laparoscopía a principios de los 90? La curva que iba hacia abajo y que no fue muy grande de cirugía abierta empieza a desaparecer y empieza a crecer exponencialmente la cirugía antirreflujo porque el paciente evidentemente
tenía una opción contra el medicamento. Pero artículos como el de Spetchel en Baylor, en donde dice que independientemente de que se opere el paciente, sigue teniendo necesidad de reflujo, de antiácidos, de medicamentos antiácidos, hacen que la curva se aplane, se detenga. Y es hasta que empiezan las información sobre los efectos indeseables del medicamento, cuando otra vez empieza la cirugía antirreflujo laparoscópica a avanzar. De manera que son circunstancias que pasan con el tiempo, pero sobre una técnica, la técnica de Nissen. En todo el mundo, fuera de Europa en algunos centros, el Nissen es la técnica preferida para cirugía antirreflujo. El problema del Nissen es que en la literatura está perfectamente documentado que tiene un índice de fracaso importante, un reflujo recurrente y algunas comorbilidades. Nosotros mismos en el GA González, en la década de los 80 y 90, pudimos documentar lo mismo. El Nissen abierto y laparoscópico, porque aquí había de los dos tipos, no funciona o no funciona adecuadamente para todos los pacientes. Las causas también están perfectamente documentadas en la literatura. En general, no aguanta la tensión de los puntos de víscera a víscera. Y entonces migra, se abre. Y aquí viene la oportunidad de un concepto disruptivo, que por definición tiene que retar al status quo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente el Nissen es la única opción antirreflujo? Esa pregunta reta el status quo, pero hay que hacer un análisis objetivo y crítico de la situación para poder plantear este concepto disruptivo. Esto fue lo que se hizo primero en animales, después en cadáveres, haciendo una innovación tecnológica que se necesitaba porque la sutura que hasta entonces había no garantizaba el poder hacerla por vía laparoscópica, y entonces se generó desde un bajanudos hasta un nudo específico que nos diera la misma garantía de una sutura quirúrgica en técnica abierta. Se estudió el comportamiento de los tejidos en cadáver, viendo cómo se comportaba una funduplicatura, primero totalmente in vitro, me refiero fuera del organismo, cómo se comportaban los puntos, cuál era la tensión necesaria para que no sucediera esta tensión en un solo sitio, y luego cómo se comportaba la cirugía en tal, frente a una serie de órganos como los pilares, el hígado, la cavidad abdominal dentro de un cadáver abierto y laparoscópico. Y entonces se determinó que el objetivo técnico de la funduplicatura debería de ser que no fuera deformable. Si el estómago nosotros lo funduplicamos, evidentemente el estómago que funduplicamos en una cirugía no está distendido, porque no nos dejaría ver. Ningún paciente se opera con el estómago lleno. Pero ¿qué pasa cuando el paciente empieza a comer? Cambia totalmente la anatomía. Si eso nosotros no nos damos cuenta en el cadáver, entonces no podemos evaluar la importancia de que nuestra funduplicatura no se deforme después de que el paciente esté comiendo. Y para eso se necesita una serie de pasos técnicos.
Evitar la cirugía víscera-víscera porque sutura, perdón, víscera-víscera es muy endeble, no tiene un anclaje adecuado. Tiene que ser sutura víscera, músculo, fascia, tejidos con mayor consistencia y seguridad. Y que la rectificación, es decir, que la unión esofagogástrica no se deforme, como ustedes lo vieron en el video, durante la distensión gástrica que el paciente esté comiendo, porque eso provoca que el paciente tenga una mala calidad de vida, disfagia y algunas otras cosas como la burbuja atrapada que el paciente después de funduplicarse se queja habitualmente. De manera que los objetivos técnicos se convierten en objetivos funcionales. La funduplicatura tiene que ser tal que permita el reflujo fisiológico. El Nissen no lo permite. Si es un Nissen bien hecho, tiene una presión arriba de 20 milímetros de mercurio, independientemente de lo que pase en el estómago. Y por lo tanto el paciente se siente muy incómodo después de una comida, después de que se distiende el estómago, porque le quitamos la válvula de escape. Tiene que evitar la tensión entre los puntos. Y evidentemente el Nissen con 3 puntos, que esa es la técnica descrita, toda la tensión se basa en una área de tejido muy pequeña. Tenemos que distribuir la tensión de la funduplicatura a lo largo de toda la anatomía alrededor del hiato. Esto va a evitar también la segunda situación, que es que se distienda el estómago. El estómago no puede distenderse en la parte alta, en la parte superior. Se distiende en la parte inferior, pero no en donde está la funduplicatura. Y esto también evita la angulación, porque donde dejamos el esófago, al entrar al estómago, ahí se queda permanentemente, independientemente de que se llene el estómago o no. Por lo tanto, también tiene que buscarse una funduplicatura que sea útil en cualquier caso. En una hernia como esta, o en una hernia como esta. En un paciente que recidivó por reflujo y que se le tiene que reconstruir, o en un paciente con acalasia en donde rompemos el esfínter esofágico inferior, obviamente lo dejamos incompetente y necesitamos reparar ese mecanismo antirreflujo. Se hizo un estudio piloto primero y luego un ensayo clínico a largo plazo con un objetivo a 15 años. Fue un estudio clínico, prospectivo, controlado y aleatorizado, en donde se incluyó un grupo de técnica parcial, que fue, afortunadamente todavía vivía el profesor Warner, y accedió a trabajar con nosotros. Él vino a operar aquí al GEA con nosotros los casos de este grupo de técnica parcial, precisamente para que fuera auténtica la técnica. Luego un grupo de Nissen, luego la propuesta de disrupción de técnica, es decir, una técnica que lograba los objetivos que ustedes vieron, y un grupo de tratamiento médico para ver cómo se comportaba a lo largo del tiempo. Estas fueron los números, las características basales del equipo, el tiempo quirúrgico medido de cada grupo, evidentemente no el de medicina, la mejoría clínica, la presión del esfínter esofágico inferior, la pHimetría de esofágica, y todo está publicado en el 2012 en este artículo. Podemos pedirles que en forma específica puedan analizar los resultados. No es el objetivo de esta
de esta plática. Lo que quisiera yo finalizar como concepto es que el advenimiento de la técnica laparoscópica, robótica, no modifica el concepto. Son simplemente técnicas quirúrgicas de abordaje, diferentes maneras de hacer las cosas. Los conceptos disruptivos están mucho más allá de esta situación técnica. Tiene que ser el entendimiento de un problema y la propuesta de cambio para mejora. Muchas gracias. Otro concepto que ha cambiado la forma de hacer cirugía en nuestro hospital, en nuestra escuela quirúrgica del GEA González, ha sido la cirugía laparoscópica. Y de esto nos va a hablar el jefe de cirugía, el doctor Carlos Valenzuela Salazar, nuestro jefe.